Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo programa de 100% Seguro, hoy con una entrevista exclusiva. ¿Cómo va, Leo? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, todo bien. Una entrevista exclusiva porque tuvimos en el programa a una de las personas que no suelen verse en televisión, que nos ha recibido en su casa, más precisamente en la ciudad de La Plata. Así, estamos hablando del contador Aquilino Madariaga, presidente de Federación Patronal, una de las compañías líderes del mercado asegurador hace muchísimos años, compartiendo una entrevista allí, en la ciudad de La Plata, con una persona que, como decíamos, no es muy afecto a las entrevistas. Así es, una compañía que está transitando su 90 aniversario, un invitado que está por transitar su 80 aniversario, podríamos decir, va a cumplir 80 años y que tiene prácticamente toda una vida dedicada al seguro, así que una entrevista riquísima. Y si les parece, antes de arrancar, conocemos a la persona detrás del directivo. Aquilino Madariaga tiene 79 años, es contador público nacional, es casado, tiene 3 hijas, una nieta Paulina, es hincha de Gimnasia y Esgrima La Plata y le gusta hacer aeróbics. Bueno, y como te mencionamos, Federación Patronal tiene 90 años de vida y obviamente quisimos saber qué fue de estos 90 años, cómo lo han transitado, cómo comenzaron, cómo llegaron a ser una de las compañías líderes del mercado asegurador argentino. Y por supuesto que esto también le da entidad a Aquilino Madariaga a darnos su visión respecto de cómo ve el mercado asegurador en el día de hoy. Federación Patronal creció o se desarrolló o se formó a instancias de un grupo de empresarios de la construcción, allá por el año 21. En el año 21 empezamos a operar en La Plata y haciendo seguros en La Plata solamente. 10 años después ya teníamos una oficina, habíamos abierto una oficina en Avellaneda y una similar en Capital Federal, que todavía son existentes, si bien hemos cambiado el domicilio. El crecimiento fue muy grande. Nacimos con accidentes del trabajo para cubrir al personal obrero de la construcción de las alternativas de la ley 9688 y los adicionales del artículo 17 de la misma, que es el derecho del operario de iniciar la acción por la vía civil. Después habilitamos automotores, después habilitamos incendio. Y en el año 1968, la cooperativa estaba actuando en 3 ramos y habíamos pedido la apertura de accidentes personales. Yo había ingresado en el año 1949 a la compañía, que empecé como auxiliar administrativo, después fui encargado de contaduría cuando me recibí en el año 58, después fui contador, subgerente, y en el año 68, cuando fallece el entonces gerente de la cooperativa, lo asumo como gerente, y ahí en 2 años abro el resto de los ramos. Nosotros creíamos que le teníamos que dar más servicios a los productores, y como consecuencia de ello también abrimos en Quilmes, San Martín, Olivos, Morón, es decir, todo, hicimos un paneo en todo el Gran Buenos Aires, y empezamos a trabajar hasta el 89, en Capital Federal, La Plata y Gran Buenos Aires, nada más. A partir del 89, nosotros vislumbramos que venía la globalización, la regionalización del mercado, y entendimos que debíamos extendernos en nuestro campo de acción al interior de la provincia, y si aparecía algún productor que tendría nuestra filosofía en alguna provincia vecina, también lo íbamos a tomar. Y así fue que ya en el año 94, 95, 96, ya no había un lugar en el país donde Federación Patronal no tuviera un representante. Así como haciendo un paneo del crecimiento, del desarrollo de Federación Patronal, te puedo mencionar que también en el año 89, como consecuencia de la globalización, nosotros creíamos que el desarrollo mayor era como sociedad anónima más que como cooperativa. No sé por qué, porque es un error completamente, pero la gente no lo entiende, que cree que la cooperativa tiene una responsabilidad limitada, cuando no es así, que no se le puede hacer juicio cuando no es así, se le puede hacer juicio, pero el empresario, hasta cierta suma de dinero, quería asegurar la cooperativa, después asegurarme en una sociedad anónima. Era el criterio que tenía en esa época el empresario acá en la Argentina.
Como consecuencia de ello, nosotros entendimos que teníamos que constituir una sociedad anónima. Así fue que mudamos la cooperativa, amparados en el entonces decreto 1300 del año 98, y el 6 de noviembre del año 2000 mudó su personería, Federación Patronal de Cooperativa, a Sociedad Anónima, con la previa transferencia del Fondo de Comercio y de la cartera de seguros. El seguro crece en proporción a la actividad económica del país. Si la actividad económica del país crece en la misma proporción o con mayor intensidad, crece el seguro, porque va relacionado con ello. En la medida que se produce una recesión, también el seguro también lo acompaña. Lo que pasa es que se siente con mucho tiempo después. Bueno, al contador Aquilino Madariaga también le preguntamos sobre uno de los aspectos más delicados del mercado asegurador, que tiene que ver con uno de los principales ramos, que es el ramo automotor. Me refiero puntualmente a lo que son los resultados técnicos negativos y si esto es viable con el tiempo. También un ramo, naturalmente, con mucha competencia, con guerra de precios. Veamos la opinión del contador Aquilino Madariaga al respecto. Nosotros tratamos de hacerle entender al productor, y el productor ya lo ha comprendido, que el servicio tiene un precio. Y ese precio hay que aplicarlo, condición sine qua non, para que pueda después brindarle al asegurado la garantía que nosotros le ofrecemos. De esa manera nosotros nos vamos desarrollando, vamos viendo la inflación, vamos viendo las alternativas, vamos viendo la siniestralidad como aumenta, y en base a eso vamos ajustando la prima en la medida que sea necesario, independientemente de hacer una administración fiel y austera de los siniestros, ¿no? Prácticamente el boom del automotor acá en la Argentina empezó en el año 56. Hasta el año 56 no se veían, eran pocos los vehículos que se veían en la calle. Empezó el boom a partir del 56, 57, 58, y nosotros con el desarrollo del automóvil también fuimos desarrollándonos nosotros, y fuimos aprendiendo, fuimos haciendo escuela, y creemos que si bien es un ramo deficitario, nosotros lo tenemos bajo control. Tenemos la precaución de constituir fuertes reservas, las necesarias, para que en el momento de tenerse que responder, la compañía tenga el dinero disponible necesario, es decir, no retaseamos reservas, pero sí hacemos las justas que establece las normas de la Superintendencia de Seguros. Tenemos muchos elementos en contra. Uno de los elementos en contra que tenemos son las rutas, la desobediencia por parte del conductor, hay muchas anomalías que tienen que cambiar. Es un problema cultural, y a medida que aumente el parque automotor y no se hagan rutas y no se tomen los controles correspondientes y no se forme una cultura adecuada, vamos a tener esta siniestralidad y en aumento, no le quepa la menor duda. Otro tema relevante para el mercado, además de los resultados técnicos que hablaba recién el contador Madariaga, es el tema de la inflación. ¿De qué manera la inflación impacta en lo que es la actividad aseguradora? Muchas compañías, por ejemplo en autos, han tenido que bajar la frecuencia de facturación. Muchas compañías hoy están trabajando con un escenario diferente a los números que se manejan en materia de inflación, tanto las consultoras privadas como los datos oficiales. Sobre este tema, inflación en el mercado asegurador, le consultamos al contador Madariaga. Nosotros lo hemos vivido, es recurrente en la Argentina ese problema de la inflación. No sé si usted se acordará cuando el cambio de monedas, cuando la inflación era tan grande que había llegado al 5.000 y pico %, que no eran suficientes los aumentos progresivos de suma asegurada, porque quedaban desactualizados al día siguiente. Entonces hubo que tomar medidas, y había que ser medio mago para poder seguir en ese mercado, teniendo protegido al asegurado sin perjudicar al asegurador. Lo hemos vivido, lo hemos experimentado, lo hemos aprendido, y sabemos cómo tenemos que manejarnos ahora ante
la posibilidad de que vuelva a producirse una inflación que ya la venimos viendo de hace un año a esta parte, donde estamos tomando recaudos y que ahora se ve aumentada por la falta de insumos que reagravan la situación a las compañías en cuanto al precio de los mismos. En el idioma de las no palabras, el viento nunca se lleva las palabras, porque van directo al corazón. Es un idioma sin fronteras, que nos une sin importar de dónde seamos. Por eso, cada vez estamos en más lugares, para darte eso que queremos todos. Tranquilidad, estés donde estés. Sancor Seguros. Bueno, en el programa de hoy no podemos dejar de mencionar las implicancias del fuerte temporal que azotó Capital Federal y Gran Buenos Aires días atrás, con un saldo de 17 muertos y fuertes daños materiales que dan cuenta de la importancia de estar completamente asegurado y la importancia también del asesoramiento del productor de seguro. Vamos a dividir un poquito por riesgo. En el caso puntual del ramo automotor, en caso de verificarse una destrucción total del vehículo, allí actúa la cobertura C, conocidas como terceros completo, o la cobertura todo riesgo. En el caso puntual de destrucción total, luego habrá que ver si corresponde la cláusula del 20 o del 80%. En lo que es daño parcial de los vehículos, que son la mayoría de los casos, por ejemplo, cuando se cayó un árbol, una pared arriba de un vehículo, en este caso la única cobertura que actúa es la de todo riesgo, luego habrá que ver en este caso puntual la franquicia correspondiente según cada una de las coberturas. Y si únicamente se verifican casos de granizos, allí sí, tanto sea terceros completo o todo riesgo, habrá que ver el adicional de granizo con que cuenta la correspondiente póliza. Ahora bien, ¿qué ocurre con el combinado familiar e integral de comercio? Los daños a las casas y los daños a las empresas y comercios. En este caso todavía resta ver el diagnóstico del servicio meteorológico para saber si se trató efectivamente de un tornado y en qué zona ocurrió ello. Un punto muy importante. Tornados, huracanes, ciclones y vendavales son parte de las exclusiones de póliza. No obstante ello, hoy por hoy en el mercado asegurador es común que esté como adicional, es decir, como ampliación de cobertura, está incluido dentro de lo que es un integral de comercio o un seguro del hogar. Es importante remarcar la importancia de tener este tipo de coberturas para un siniestro como el que ocurrió la semana pasada, para indemnizar los daños y también para hechos muy puntuales como son, por ejemplo, la cobertura de remoción de escombros, servicios eléctricos. Hay que tener en cuenta que 30.000 familias se quedaron sin luz después del temporal, la guarda y mudanza de muebles y también gastos de hotel y seguridad. Temas muy importantes que, como decimos siempre, tienen que estar muy pero muy asesorado por un productor de seguros. No todo lo que brilla es oro. Las apariencias engañan. Más importante que el tamaño es la calidad de una organización. Río Uruguay Seguros es la primera y única aseguradora en Argentina con calidad certificada ISO 9001 en gestión integral de seguros. Río Uruguay Seguros invierte en calidad para su organización, porque entiende que en la organización está el futuro. Me emocionó esa forma de decirme, te queremos mucho, mami. Lleva siempre con vos el abrazo de quienes más te quieren. Federación Patronal Seguros te invita a demostrar todo ese amor que sentís por tu familia, respetando las normas de tránsito. Necesita asegurar su patrimonio. Su opción, con seguridad, es La Nueva Seguros. El Comercio Seguros, desde 1889, la tradición de cumplir. San Cristóbal, Seguros Generales, pensá en lo importante. Grupo Asegurador La Segunda, con más de 1000 agencias en todo el país y la atención personalizada que usted necesita. Grupo Asegurador La Segunda, es tiempo de estar asegurado.
Berkeley International, la forma confiable de hacer seguros. En este bloque de actualidad del día de hoy vamos a empezar hablando de la UIF. ¿Por qué vamos a hablar de la UIF? Porque se ha modificado la normativa relacionada con los PEPs, las personas expuestas políticamente. Y esto que tanto ruido ha traído en el mercado, lo que hizo la UIF fue acotar un poco lo que es el universo. Por ejemplo, se eliminaron algunos funcionarios públicos, se han eliminado también determinados representantes gremiales y empresariales. Obviamente, también hubo cambios en lo que ha sido el grado de consanguinidad. Recordemos que esto era un problema, saber quién era el tío o el primo de cual o tal. Esto lo que hizo la UIF fue simplemente acotarlo a cónyuge o conviviente, hijo o padre. Simplemente el primer grado de consanguinidad. Esto implica que los sujetos obligados van a tener que tener cambios en la declaración jurada, es una nueva declaración jurada, pero a su vez se exigen mayores controles y monitoreo respecto de este tipo de clientes. Además te vamos a contar qué es lo que sucede en el Congreso y de qué manera el seguro se está analizando en el Parlamento argentino. Por ejemplo, en el Senado de la Nación hay un proyecto de ley de los senadores Negre de Alonso y Rodríguez Sá que buscan modificar la ley de seguros puntualmente en lo que hace a las obligaciones que tiene el asegurador frente a la denuncia del siniestro por parte del asegurado o bien de un tercero. En la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, también el tema del seguro está en el tapete, pero más que nada relacionado a lo que es la Ley General de Ambiente. Recordemos que el artículo 22 exige que las empresas tengan una cobertura de seguros para responder frente al daño ambiental colectivo. En este caso, lo que buscan desde el bloque del PRO es que no sea únicamente el seguro un instrumento utilizado para ello, sino que también pueda ser un aval bancario o, por ejemplo, una reserva técnica, un autoseguro o bien un fondo fiduciario que deberían coordinar entre la Secretaría Ambiental y también la Superintendencia de Seguros de la Nación. Estos temas ampliados, como de costumbre, el martes en nuestro newsletter habitual. Bueno, continuamos con la entrevista que le realizamos al presidente de Federación Patronal allí en la ciudad de La Plata y nos metemos en unos temas más delicados y sensibles. Tiene que ver con lo que es el impacto de la repatriación de capitales. Según el propio Aquilino Madariaga dijo, fue un sopapo para la compañía de seguros. Tuvo que traer del exterior 140 millones de dólares. ¿Qué mejor que la explicación del propio Aquilino Madariaga respecto a la repatriación de capitales y el impacto en Federación Patronal? Para nosotros fue, la verdad la palabra fue medio un sopapo. Un sopapo por lo siguiente. Nosotros empezamos en el año 2001, cuando la crisis del 2001, Federación Patronal había quedado de sus 1.000 y pico millones de pesos que tenía entre disponibilidades e inversiones, solamente por el corralito y por el corralón, había quedado solamente con disponibilidad de 17 millones de pesos. Con 17 millones de pesos, yo tomé la determinación de que se siga pagando, se siga pagando, se siga pagando. Llegó un momento en que Federación Patronal disponible tenía 6, 7 millones de pesos. Dijimos, si seguimos pagando, ¿qué es lo que va a pasar? Hay que seguir pagando, hay que cumplir con los compromisos contraídos. Y, suerte, empezó a venir la prima, aumentar las disponibilidades a través del crecimiento de las disponibilidades, a través de la recepción de las primas que íbamos percibiendo, del cobro de las primas que íbamos percibiendo, y se fue desarrollando, y volvimos al statu quo que estamos experimentando ahora. Pero fue un trago amargo bastante grande. Como consecuencia de ello, me acuerdo que le había comentado al entonces gerente general de la compañía, que tenía ganas para mantener viva a la compañía y en última instancia que sea la última que caiga frente a eventuales circunstancias como la que habíamos vivido en el 2001, empezar a diversificar las inversiones llevando plata afuera. Teniendo plata afuera, pero como diversificación, no como especulación de ninguna naturaleza, porque el rendimiento del dinero afuera no es el mismo que se experimenta acá en la Argentina, si bien es un cálculo un poquito más engorroso por la inflación. Que a partir del 2002 empezamos a abrir una cuenta, empezamos a tener fondos afuera, a hacer inversiones de diferentes tipos, treasury, agencias, en fin, y llegamos a tener un caudal más o menos respetable que representaba, no obstante ello,
el 24-25% del total de las inversiones de la compañía, nada más que eso. Entonces dijimos, cualquier cosa que pase en la Argentina, bueno, traemos la plata de allá y apoyamos, sustentamos hasta tanto se resuelva el problema nacional. Bueno, pero lamentablemente también me salió mal ese pensamiento, esa medida que tomé, por cuanto a finales de octubre, ¿no? A finales de octubre, creo que fue el 27 de octubre, con la sanción de la 35615, de la resolución donde en el plazo de 50 días corridos teníamos que repatriar todo el dinero que teníamos allá, lo dice y tuvimos que hacerlo. Tuvimos una entrevista, primero en la Superintendencia de Seguros, con autoridades del Ministerio de Economía y de la Superintendencia de Seguros, había que repatriarlo, pero la repatriación había que hacerlo por el mercado único de cambios. Es decir, que entraban los dólares al Banco Central y el Banco Central nos daba el equivalente al precio oficial, 4.28, que me acuerdo que fue en esa época. Y así repatriamos todo, y después ahí no terminó la historia porque había quedado un importe, mejor dicho, no había quedado nada, habíamos repatriado todo, pero del Ministerio de Economía nos llamaron para ver si podíamos hacer algún apoyo al gobierno nacional, y así hicimos un aporte más. Es decir, realizamos títulos que teníamos en dólares, se pasaron por el Banco Central, y de esa manera nosotros creo que repatriamos algo de 140 millones de dólares. Fue lo que le dimos al gobierno nacional en dólares, ¿no? Y él nos retribuyó en pesos. Lógicamente también tuvimos un quebranto que no se ha tenido en cuenta posiblemente por parte del gobierno, y es que nos tuvimos que pagar más de 4 millones de pesos del débito bancario. El otro gran tema del mercado asegurador es, sin lugar a dudas, el nuevo marco regulatorio del reaseguro, este mercado de reaseguro local, sobre el cual Aquilino Madariaga también opinó, incluso sugiriendo algún plan alternativo que él pensó en algún momento en lugar de llegar a esta regulación que hoy está vigente. No obstante ello, la compañía tuvo que abrir su reaseguradora y nos da su opinión al respecto y por qué lo hicieron. Yo creo que enfocaron mal el tema de reaseguro el gobierno, la Superintendencia de Seguros. Creo que se podría haber resuelto el problema de la salida de dólares al exterior sin haberse tenido que implementar, de crear este marco regulatorio que es el que hoy está en vigencia. Y digo por qué, lo digo por lo siguiente. Lo manifesté en el Ministerio de Economía. La Superintendencia vio que había una salida de dinero neta de recuperos por siniestros de 850 millones de dólares. Entendió, y entendió bien, que esa plata se podía evitar de mandar al extranjero. Y que creando compañías locales, esa situación iba a quedar resuelta. No observaron que son fuertes capitales, que no hay capacidad económica en la Argentina para poder asegurar, reasegurar, retroceder y demás, que es necesario ir al mercado internacional. Ellos también lo vieron y también dictaron normas al respecto. Estaban funcionarios de la superintendencia y yo les decía, ¿no hubiese sido más práctico fijarse cuáles eran las cesiones que hacían las compañías? ¿Hasta cuánto ustedes podían permitir de salida de dólares al exterior? Y en base a eso, obligar a estas, a todas, a que las cesiones por reaseguro no superaran el 4, el 5, el 8, el 6, en fin, un porcentaje tal que significara una salida ínfima de decisiones al exterior. Y de esa manera no íbamos a tener problemas con facultativos, no íbamos a tener problemas con grandes riesgos, y después las compañías sí, iban a tener que fortalecerse un poquitito más
para bancar un poco más los seguros y no ser simples comisionistas de las operaciones que realizaban. Era sencillo, no entrábamos en este berenjenal que obligó, por ejemplo, a Federación Patronal a tener que constituir una reaseguradora, como es la que tenemos actualmente en trámite. No está constituida todavía, está en trámite. Bueno, hay una entrevista realmente muy completa con el presidente de Federación Patronal, que habló de todo, de temas muy picantes como es la repartición de capitales, como es el reaseguro, y una persona que todavía se maneja con máquina de escribir, que podíamos ver al lado del escritorio. Él sigue haciendo sus despachos con máquina de escribir, no está alineado con la nueva tecnología. Me parece muy bien, hay que mantener esos lindos recuerdos que seguramente tiene a lo largo de su extensa actividad. Hablando de lindos recuerdos, que queremos agradecer sobre todo a las más de 100 personas que hoy estuvieron en nuestro seminario de actualización de prevención del lavado de activos en el sector seguros. Realmente fue un evento muy rico donde, bueno, lo que buscamos un poco fue acercar a las personas que están decidiendo sobre el futuro de la aplicación de estas normas, intercambiar opiniones, sacar algunas dudas y bueno, desde lo que podamos desde aquí obviamente vamos a seguir colaborando sobre este tema. Absolutamente, pero a diferencia de Aquilino Madariaga, sí estamos nosotros conectados permanentemente con la tecnología. ¿Por dónde? Ya saben, toda la vía de contacto totalmente vía página web, nuestro mail y también por Facebook, por Twitter y también por nuestro canal exclusivo de YouTube. Así es, no tienen excusa, nos pueden encontrar por todos lados. Por lo pronto el viernes que viene aquí en 100% Seguro, Canal Metro 6:30 de la tarde como es habitual. Buen fin de semana. Chau, chau.